Vamos a hacer ahora un circuito en el cual el enunciado dice: de la siguiente estructura eléctrica formada por capacitancias, determinar el valor de la capacitancia total y la elastancia total. En este caso tenemos capacitores con una propiedad de capacitancia, y siempre que se hable de capacitancia, sus unidades son los farad, que es una F mayúscula únicamente. Entonces, no me están dando unidades de los elementos o de mis capacitores, pero sí me están indicando que son capacitancias y no elastancias las que forman mi estructura eléctrica. Entonces, una vez ubicado ya las unidades por el enunciado, ya que siempre van a ser capacitancias farad y la elastancia son daraf o farad a la menos 1. Entonces, lo que hay que ubicar ahora son las terminales de acceso a la estructura eléctrica, y en este caso las tenemos aquí. Este es A y B. ¿Por qué es importante determinarlas? Porque recuerden que los últimos elementos que se van a reducir son los elementos más cercanos a mis terminales, y yo puedo empezar, una vez que las ubique, ver de dónde es más fácil hacer las reducciones, empezando siempre del lado contrario a mis terminales, es decir, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, siempre acercándome hacia las terminales de acceso. Entonces, una vez que ya ubicamos las terminales, ya les pusimos un nombre A y B, ahora podemos empezar a hacer reducciones. ¿De qué manera? Ubicando puntos en el circuito que me permitan, o a través de los cuales yo puedo definir cómo están mis elementos y hacer las reducciones correspondientes. Entonces, ubicando estos dos puntos, la reducción que se puede hacer es, en este caso, si yo voy de este punto hacia este punto por el circuito, tengo una rama formada por tres capacitancias conectadas en serie, y siempre que se tengan capacitancias conectadas en serie, la reducción se hace a través del inverso de la suma de los inversos. Recuerden que si solo fueran dos elementos o dos capacitancias conectadas en serie, podría yo aplicar el producto entre la suma. En este caso tengo tres, por lo tanto voy a tener que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Pero esta rama de tres capacitancias conectadas en serie queda en paralelo a esta rama de una capacitancia de 24. ¿Por qué? Porque al momento que yo haga la reducción de estas tres, me quedaría un solo elemento en donde las dos terminales están conectadas a un punto y las otras dos terminales al otro punto. Es por ello que quedan en paralelo. ¿Quién? La rama que está formando estos tres capacitancias en serie y la rama de 24. Entonces, al hacer la reducción de las tres capacitancias en serie, que sería a través del inverso de la suma de los inversos, posteriormente le puedo sumar a la capacitancia de 24 porque están en paralelo. Entonces, haciendo esa operación, sustituyendo datos, nos quedaría como 36 farad, la equivalente de esos elementos. Tendría yo que ubicar si hay alguna otra parte del circuito en donde yo pueda hacer reducciones sin alterar ninguna configuración, y puedo ubicar aquí otro punto de mi estructura, y entonces a la hora de recorrer mis elementos de este punto a este punto a través del circuito, entonces empiezo en este punto, paso por un capacitor, otro. Como está uno a continuación del otro hasta llegar a este punto, estas dos capacitancias están conectadas en serie, sin importar la forma, pero están al ir de este punto a este punto, están en serie. Pero también puedo circular de este punto a este punto a través de la capacitancia de 13. Entonces se puede ver que tengo dos ramas conectadas en paralelo, porque las dos terminales de una de las dos ramas están en un punto y las dos terminales de las dos ramas están en otro punto. Entonces, nada más el detalle está en que tengo una rama formada por dos capacitancias conectadas en serie, que tendría que aplicar el inverso de la suma de los inversos, pero por ser solo dos, puedo aplicar el producto entre las sumas si son de distinto valor, o considerar el valor de cualquiera de ellas dividido entre dos si son del mismo valor. En este caso, para esta estructura, las dos capacitancias tienen el mismo valor. Entonces, la reducción de estas va a ser a través de considerar el valor de cualquiera de ellas y dividirlo entre dos. Pero como esta rama queda en paralelo a la de 13, se puede sumar el valor de la capacitancia de 13. Entonces, vamos a hacer una reducción en la cual vamos a considerar la rama de las dos capacitancias conectadas en serie que tienen el mismo valor, y entonces se haría a través de considerar el valor de cualquiera de ellas entre 2 más la capacitancia de 13. Y haciendo esa operación nos queda como 18 farad. Vamos a tener que ubicar si hay algún otro lugar o posición de mis elementos en donde yo puedo hacer reducciones, y puedo considerar este punto y este punto. Y la reducción que puedo hacer sin alterar, y que es posible, pues es al recorrer de este punto hacia este punto, paso por
una rama formada por dos capacitancias de distinto valor que tendré que aplicar el inverso de la suma de los inversos, pero siempre que sean dos puedo aplicar el producto entre las sumas si son de distinto valor, que es este caso, y como esta rama queda en paralelo a otra rama donde se tiene una sola capacitancia de 7, le puedo sumar a esa reducción la capacitancia de 7. Entonces voy a tener un equivalente 3 en el cual voy a hacer la reducción de la rama de mis dos capacitancias en serie, que sería a través del inverso de la suma de los inversos, pero por ser solo dos y de distinto valor, puedo aplicar el producto entre la suma más la capacitancia de 7 por quedar en paralelo a esa rama. Y eso va a dar un resultado de 9 farad. Una vez que ya hice las reducciones que son posibles o que son fáciles de identificar en esta estructura, entonces escribo el circuito equivalente recordando que siempre los elementos que no se hayan empleado para realizar reducciones se conservan, que sería 60, 34, 6, 4, 48 y 8. Tenemos aquí la reducción de estos elementos, que sería mi equivalente 1, la reducción de estos elementos, que es mi equivalente 2, y la reducción de estos elementos, que es mi equivalente 3. Y entonces, nuevamente yo ubico puntos de mi circuito que me permitan reducir, y puedo ver que tengo primero estos dos puntos, de aquí a acá, que sería lo fácil de ver, en los cuales yo tengo una rama formada por dos capacitancias conectadas en serie y que tendría que aplicar para reducirlas el inverso de la suma de los inversos, pero por ser solo dos, identifico si son del mismo o de distinto valor, son de distinto valor y por lo tanto puedo aplicar el producto entre la suma. Pero esta rama quedaría en paralelo con esta rama de una capacitancia de valor de 4 y por estar en paralelo las voy a sumar. Entonces sería, una vez que se realicen operaciones, un equivalente 4 que tendrá un resultado de 16 farad. Vuelvo a escribir mi circuito equivalente para poder identificar de una manera más fácil qué reducciones puedo realizar. Tenemos el circuito equivalente y nuevamente ubico dos puntos de mi circuito en donde yo pueda realizar reducciones sin alterar el resultado final. Y se puede ver que al circular yo de este punto a este punto por el circuito tengo una rama formada por dos capacitancias conectadas en serie que tendría que aplicar el inverso de la suma de los inversos, pero como nada más tengo dos y son de distinto valor, puedo aplicar entonces el producto entre la suma para reducirla. Y al reducirla, esta capacitancia va a quedar en paralelo a la de 6, a una rama de una capacitancia de 6, y porque están en paralelo se pueden sumar. Haciendo operaciones, la equivalente 5 va a ser igual a 18 farad, que sería la reducción de este lado de la estructura equivalente que tenemos. Vamos a escribir nuevamente el circuito equivalente. Tenemos los elementos que no se modificaron, que es la equivalente 3, la de 34, 68, que no intervinieron en ninguna de las reducciones que hicimos en este momento. Y tenemos ahora el equivalente 5. Con este circuito se puede ver que si yo la reducción que puedo utilizar o realizar, perdón, es en esos dos puntos, si hago mi recorrido de este punto a este punto a través del circuito, se puede ver que tengo una rama formada por dos capacitancias conectadas en serie y puedo aplicar, como tengo dos, ya sabemos que entonces puedo aplicar el producto entre las sumas si son de distinto valor. Ubico mi capacitancia 5 es 18, mi capacitancia 3 es 9, son de distinto valor, puedo aplicar el producto entre la suma. Como esta rama queda en paralelo a la rama formada por una capacitancia de 34, a esa reducción le sumo la capacitancia de 34 por estar en paralelo. Haciendo operaciones, el equivalente 6 va a ser igual a 40 farad. Nuevamente escribo el circuito equivalente para ver qué me queda. 68 que no se utilizaron para la reducción son los primeros que escribo. Y todos los elementos que empleé para la reducción me van a quedar en este capacitor que es mi equivalente 6. Como ya nada más tengo tres elementos, ya no voy a hacer más reducciones más que estas tres. Entonces yo puedo decir que la capacitancia total, como yo tengo capacitancias conectadas en serie, pues voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos. Como tengo tres elementos, pues tengo que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Si tuviera dos, podría aplicar el producto entre la suma o cualquiera de ellos entre dos. Pero por ser tres, aplico el inverso de la suma de los inversos para obtener la capacitancia total, ya que estas capacitancias están conectadas en serie. Realizando operaciones me queda que es 6 farad mi capacitancia total. Pero como me pidieron la elastancia total es una S mayúscula, en este caso por ser total con un subíndice T mayúscula, se obtiene a través del inverso de la capacitancia total,
y eso nos daría como resultado 0.16666 farad a la menos 1. Esa es una de las unidades en que lo podemos encontrar, la elastancia de un capacitor, pero también podemos encontrar como 0.16666 DF, que son daraf, que es otra de las unidades que se manejan. Y esto nos indica que un daraf es el inverso de un farad. Generalmente no trabajamos con daraf o farad a la menos 1. Son las situaciones que se presentan en muy pocas ocasiones, pero si fuera el caso, bueno, sería lo inverso a lo que hicimos con capacitancias. ¿A qué me refiero? A que elastancias conectadas en serie sería la suma de ellos, su reducción, y elastancias conectadas en paralelo sería el inverso de la suma de los inversos, y tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero para elastancias. No es un término muy común, por ello es que me estoy enfocando en las capacitancias cuando tengo capacitores para hacer las reducciones. Pero ya con lo que ustedes tienen de conocimientos pueden trabajar con las elastancias sin ningún problema. Hay que recordar que se pueden encontrar las unidades como farad a la menos 1 o daraf, que es esta su simbología, una D minúscula y una F, que son daraf. Y un daraf es el inverso de un farad. Entonces, con esto estaríamos terminando reducciones de elementos en donde solo se tienen resistencias, conductancias, inductancias, invertancias y en este caso capacitancias.